Elementos de cálculo tensorial. Antes de entrar en forma a lo que es el cálculo tensorial, quisiera que platicáramos un poco sobre algunos antecedentes, sobre todo antecedentes que ustedes ya conocen en el manejo de vectores, de funciones vectoriales, de variable vectorial, como es en el caso de cálculo vectorial. Pero originalmente ustedes empezaron a trabajar con el manejo de vectores en álgebra y realmente el concepto es álgebra vectorial. Esto se discute en cálculo y geometría analítica, y en ese curso ustedes tomaban un vector y lo representaban con sus componentes en las direcciones de los vectores unitarios y j y k de las coordenadas cartesianas. Yo voy a utilizar esta notación con los subíndices x y z de las componentes del vector u, o por ejemplo el vector v, otro vector cualquiera, subíndice x en la dirección y, componente en la dirección del vector unitario j, o la componente en la dirección del vector unitario k, coordenadas cartesianas. Y con estos vectores ustedes podían definir algunas operaciones entre ellos. Algunas operaciones con las que ustedes trabajaron eran el producto punto, o por ejemplo el producto cruz. Después, cuando pasaron a cálculo vectorial, en ese curso trabajaron con diferentes sistemas de referencia, diferentes sistemas de coordenadas. Álgebra vectorial, coordenadas cartesianas. Cálculo vectorial, conocieron las coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, entre otros sistemas de referencia, y empezaron a referir los mismos vectores, los vectores u o cualquier otro vector, pero referido a esos nuevos sistemas de referencia. De tal manera que empezaron a trabajar con vectores unitarios, que eran los vectores tangentes de esos sistemas de referencia. Voy a considerar en este caso los índices 1, 2 y 3 para los vectores tangentes unitarios del sistema de referencia y para cada una de las componentes. Entonces tendría las componentes u, subíndice 1, subíndice 2 y subíndice 3, referidos a los vectores tangentes unitarios del sistema de referencia de las variables, en este caso 1, 2 y 3, que en cálculo vectorial pudiera ser ρ, θ, z para las coordenadas cilíndricas,
rho, phi, teta para las coordenadas esféricas, o en un sistema un poco más generalizado, u, v y w, o sea, las variables u, v, w. No voy a mencionar ahorita las variables u, v, w, porque o ya estoy trabajando con los vectores u, v, y voy a agregar tal vez más adelante al vector w. Por eso me refiero a las variables 1, 2 y 3, que serían los tres ejes de las tres direcciones del sistema de referencia en cálculo vectorial. Entonces, teníamos los vectores tangentes unitarios. Otra forma de representar a este mismo vector, al vector u, era mediante los vectores normales. Y para esos vectores normales, aquí lo que haré va a ser representar a las componentes de este vector referido a esta nueva base de vectores. Y tal vez ustedes recuerden que estos vectores se definían con letra mayúscula. Perdón, aquí lo voy a dejar. Bueno, sí, tiene la letra mayúscula con 1. Más la otra componente por el vector normal unitario en la siguiente dirección. Y la última componente, que es en 3, justamente en la tercera dirección del vector normal unitario. Y estos vectores tenían una relación con los vectores tangentes. Si el sistema era ortogonal, los vectores unitarios tangentes y los vectores normales unitarios también eran iguales, y por ahí aparecían algunos otros elementos como los factores de escala. Entonces un vector, en este caso una función vectorial de variable vectorial, la podían representar como o referida a los vectores tangentes o referida a los vectores normales. Si se trataba de un sistema de coordenadas ortogonal, pues los vectores tangentes y los vectores normales eran iguales, y de esta manera representaban ustedes a la función vectorial, pero referida a un sistema de referencia de vectores tangentes o vectores normales. Bueno, en cálculo tensorial, y aquí es donde empezaremos a dar la introducción de justamente la matemática que involucra el cálculo tensorial, aunque es una introducción, yo creo que vamos a ver de manera detallada algunas cuestiones, no todas, porque es un concepto y un tema muy amplio, pero sí por lo menos las bases o los fundamentos de lo que es el cálculo tensorial. En cálculo tensorial, un vector voy a empezar con el mismo vector u, se representa de la siguiente manera. Sabemos que se trata la representación de cualquier función vectorial, cualquier vector, como una combinación lineal de una función escalar multiplicada por un elemento de una base, en este caso la función escalar u superíndice 1 y el vector base como g subíndice 1. Combinación lineal, entonces esto nos va a llevar a una suma de 3 elementos cuando tratamos de representar un fenómeno físico, geométrico, en el espacio. Tengo
tres componentes y tengo tres vectores. En este caso, estos vectores base G subíndice I, aquí lo voy a representar de esta manera, G subíndice I, se conoce como los vectores base covariantes. Estos vectores base covariantes están relacionados con los vectores tangentes. Ojo, no con los vectores tangentes unitarios, sino con los vectores tangentes, porque son exactamente los mismos. Si yo normalizo estos vectores base covariantes, tendría los vectores tangentes unitarios. Y este elemento, que lo voy a poner aquí como U superíndice I, es la componente contravariante. En general, cualquier elemento o ente matemático dentro del cálculo tensorial que tenga un subíndice se definirá como covariante, y cualquier elemento que tenga un superíndice se definirá como contravariante. Si bien de cálculo vectorial nosotros sabemos que existe una representación referida a los vectores tangentes, también existe la representación de la función vectorial con los vectores normales. Por lo tanto, puedo yo referir el mismo vector U, pero ahora con los vectores normales. Y para los vectores normales, entonces utilizaré precisamente la notación superíndice, es decir, utilizaré a los vectores base contravariantes. Y la combinación lineal de mi vector pues va a ser en las tres direcciones 1, 2 y 3 con mis vectores base contravariantes G superíndice 1, G superíndice 2 y finalmente G superíndice 3. Otra vez, aquí voy a nada más referirme a G superíndice I, vectores base contravariantes. Y por acá, a U subíndice I, como precisamente a la componente covariante. Tengo la representación de mis dos funciones vectoriales con respecto a los vectores base covariantes y a los vectores base contravariantes. Para no representar esta combinación lineal en una suma, y de hecho aquí lo voy a poner, para no representar al mismo vector con esta notación de suma desde i igual a 1 hasta 3 de la componente contravariante que multiplica a la base covariante, o con esta suma desde i igual a 1 hasta 3 de la componente covariante por la componente contravariante. Se usa, en cambio, lo que se conoce como la convención de suma de Einstein, donde se trabaja sin, mejor dicho, el elemento matemático de la sumatoria. Entonces, cuando tenemos dos índices entre dos elementos que se multiplican,
uno arriba y uno abajo, repetidos, entonces esto es lo que se conoce como el convenio de suma de Einstein. Lo voy a anotar de este lado para hacerlo todavía un poco más explícito. Y este convenio de suma de Einstein lo que hace es representar el producto de un elemento contravariante con un elemento covariante cuando se repiten índices, justamente como esta suma. Por ejemplo, imaginemos este producto de elementos. Uno que es contravariante, es la componente contravariante del vector u que multiplique a la componente covariante del vector v. Este producto pues me identifica el mismo índice que se repite arriba y abajo y sería equivalente a sustituir o colocar, mejor dicho, el elemento de sumatoria antes de esta operación. Y si yo lo desarrollo, daría justamente esta suma de los elementos 1, 2 y 3 de las componentes del vector u y las componentes del vector v. Justamente esta representación es equivalente a el producto punto de los vectores u y v, que me lleva al producto de las componentes del vector u con las componentes del vector v. La ventaja de trabajar con el convenio de suma de Einstein es que no debo representar a toda la sumatoria de los elementos que involucra, sino simplemente con una simplificación de esta sumatoria cuando se tiene un índice repetido, superíndice y subíndice. Si los índices son diferentes, entonces no es necesario suponer que hay una suma que involucra eh, dentro del convenio de suma de Einstein. Aquí nada más por dejarlo un poco más en extenso, consideremos que i va desde 1 a 3, es decir, toma los elementos de 1, 2 y 3, considerando que estamos en el espacio tridimensional. Vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión y continuamos el próximo miércoles.